Saludos mis hermanos, tengan todos muy buenos días, el Señor les siga bendiciendo. Hoy estamos en nuestra clase número 6 de Estudia tu Biblia. Hoy vamos a estar aprendiendo juntos acerca de lo que viene siendo la aplicación. Hemos estado estudiando contexto o el contexto de un pasaje o cómo deberíamos tener en cuenta el contexto para entender un pasaje, cómo podemos observar a través del estudio o de la lectura de la Biblia, cómo podemos observar en nuestro texto algunos aspectos que sean claves, cómo podemos buscar el significado de ese texto, también haciendo una buena labor de estudio, de análisis del texto. Luego, cómo ese texto nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo para ahora sí poder aplicarlo a nuestras propias vidas. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Aplicación, nuestra respuesta a la revelación que encontramos en el pasaje. Así que vamos a aprender a que este texto bíblico, cómo es aplicado a tres dimensiones de nuestra vida: al pensar, al sentir y al vivir. Eso es lo que vamos a ver en nuestro tiempo de estudio del día de hoy. Quisiera que juntos recordáramos lo que fue la previa de la semana anterior. Estuvimos viendo algunas consideraciones que ustedes y yo necesitamos ver y fue precisamente esta la tarea que yo les dejé. Escriban una aplicación concreta para cada una de estas tres áreas basadas en el Salmo 32. Quizás no hemos visto la clase como tal, pero eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo de estudio. Hemos hecho una tarea adelantándonos a la teoría como tal. ¿Con qué objetivo? Con que al final usted pueda comprobar que lo que hizo, qué tan acertado estuvo, qué tan cercano estuvo, o cómo puede ver que usted puede cambiar algunas cosas en cuanto al pensamiento de acuerdo a lo que esté aprendiendo. Así que por esa razón le pedí que hiciera eso. Así que escriba una aplicación concreta para cada una de estas tres áreas basadas en el Salmo 32, es decir, cómo afecta su pensamiento, puede ser cómo cambia eso sus creencias, cómo cambia esto lo que usted ama o tema, que tiene que ver con el sentir, y cómo en el vivir usted puede decir, esto me lleva a mí a actuar de esta manera distinta o a pensar o a actuar de esta manera particular. Entonces, tómese un tiempo para que usted pueda allí estar haciendo esta tarea. Usted puede escribirlo allí en el chat de este video de YouTube. Así que tómese ese tiempo para estar haciéndolo allí. Ok, muy bien. Espero que usted lo haya escrito allí y que ahorita lo puedas contrastar con lo que estamos con lo que vamos a estar viendo en nuestra clase del día de hoy. Quizás algunas de las preguntas que yo hice fueron muy generales, pero ahorita vamos a ir de manera específica a algunos aspectos del mismo texto que encontramos para poderlo entender. Para que usted entienda la dinámica o lo que implica o lo que importa más bien la aplicación, quisiera ilustrarlo de la siguiente manera. Esta ilustración la vamos a conocer, la vamos a llamar como la biblioteca de cocina. ¿Ok? La biblioteca de cocina. Imagínese a un hombre, a una persona que tiene 500 libros de cocina. Imagínese que ese señor allí tiene allí 500 libros de cocina. Cada uno de esos libros tiene recetas, tiene información acerca de cómo se preparan diversas cantidades de platos de todo lado del mundo. Tiene toda esa información allí en su biblioteca, en su librería de cocina. Se sabe todas las recetas de cocina de memoria. Ese hombre sabe incluso la química de los productos. Conoce los ingredientes que contienen cuánto de ese ingrediente tiene que echársele a cada tipo de plato. Ese hombre sabe cómo funcionan ciertos utensilios. Ese hombre tiene tanta destreza que puede diferenciar entre un tomate que esté bueno y uno que ya esté podrido, entre un elemento que esté óptimo para comerse y otro que no. Pero imagine que ese hombre teniendo esa biblioteca de ese gran tamaño, teniendo, como vimos en la imagen anterior, conociendo la química de todos los productos que tiene, pudiendo identificar qué tan saludable esté un alimento y el hombre no terminar cocinando nada.
¿De qué le sirve? Ese hombre va a terminar muriéndose de hambre. ¿De qué le sirve conocer tanto si al final no lo emplea para lo que él necesita? De nada le sirve. De nada nos serviría a nosotros tener y saber que la Biblia es la palabra de Dios, de poder identificar un texto, de poder entender de qué se trata incluso si al final eso no tiene aplicación a nuestras vidas. No terminaremos muriendo de hambre, no terminaremos alimentándonos de la palabra del Señor. El error, mis hermanos, es que podríamos tener una vida o incluso como iglesia, si se trata de así también, si podemos verlo como iglesia, de estar llenos de obesos intelectuales, personas que podemos llenarnos de información y al final no poder aplicarlo a nuestras vidas. De nada sirve que nosotros podamos entender un pasaje si al final nuestra vida no es transformada. Así que tiene esto que suceder. Así que hoy vamos a aprender en este método Costa a poder aplicar el pasaje que hemos visto, que estamos estudiando, aplicarlo de manera fiel e íntegra a nuestras vidas, que podamos aplicarlo. Así que hoy cerramos de esta manera. Así que vamos a ir al desarrollo como tal de nuestra clase. ¿Cómo aplicamos la Biblia sin volvernos legalistas? Esa podría ser nuestra pregunta aquí clave. ¿Cómo aplicar la Biblia a nuestras vidas sin volverlo por un lado legalista? Es decir, diciendo de más de lo que nos dice el texto. Es decir, este texto a mí me llama que como tengo que confesar mi pecado, yo tengo que hacerlo de rodillas poniéndome un maíz en cada rodilla, porque el pecado es severo. Eso no lo dice el texto. Usted le está agregando algo que no dice el texto. Podemos tomar también una lección moralista, que por eso hemos hecho todo el camino para evitar eso. Pero en la aplicación también pudiéramos perder el norte. Entonces, ¿cómo entendiendo bien el significado del pasaje, podemos entonces hacer una aplicación coherente con lo que dice el pasaje a nuestras propias vidas? Y para ello, quisiera que pensáramos en las 3 dimensiones que hemos estado viendo acerca de la aplicación. En primer lugar, lo que tiene que ver con el pensar, ¿ok? El pensar, que tiene que ver con la cabeza o con la cosmovisión. ¿Cómo nos ayuda esto a ver el mundo de una manera distinta? La aplicación empieza por cambiar cómo yo pienso. Cambia mi mente. La Biblia cambia mi mente. Y así es como la aplicación deberíamos pensar. ¿Qué aspecto de mi mente, de mi pensamiento, puede cambiar este pasaje? ¿Qué afecta en mi mente? ¿Qué me lleva a pensar? ¿Qué me llega a entender de manera distinta que lo había entendido? ¿Cómo cambia este texto lo que creo sobre Dios? ¿O cómo lo afecta? ¿Cómo lo realza, si se quiere? Lo que conozco acerca de mi Señor, sobre mí o sobre el mundo. Antes de cambiar nuestra conducta, la Biblia derriba nuestras mentiras intelectuales. Debemos creer lo que el Señor dice en su palabra. Así que lo primero que podemos ver es aplicaciones que tengan que ver con mi cambio en mi forma de pensar. Ahora bien, lo siguiente que podemos ver nosotros es en cuanto al sentir. En este caso podemos hablar del corazón, de los afectos. Cómo esto cambia lo que yo siento o lo que a mí me deseo, cómo cambia ello. También la palabra del Señor. A menudo nosotros lo olvidamos. La Biblia no solamente nos informa, hermano, la Biblia nos afecta. Así que aquí podemos preguntarnos, ¿cómo me lleva este texto a valorar, a amar, a temer o agradecer más a Dios? ¿Cómo me lleva a amarlo más? Recuerden a los que están siguiendo, a mis hermanos, en la predicación que veíamos el día de ayer, en Apocalipsis, estuvimos viendo cómo una iglesia puede tener sana doctrina y al mismo tiempo no tener amor. Y eso puede pasarnos a nosotros y solamente pensamos que esto nos va a informar nuestra mente y no nos afecta nuestro corazón, no afecta nuestro amor por el Señor, no crece. Así que lo que conocemos de Él debe despertar en nosotros un amor mayor por Él. Así que si entendiste el Evangelio, cuando hicimos el ejercicio del Evangelio, eso debería hacer que nuestro corazón, lleno de gozo, de gratitud, de convicción, termine explotando en un acto de adoración hacia nuestro Señor. Y eso lo hace la palabra del Señor cuando nosotros la entendemos y cuando la aplicamos a nuestra vida, no solamente al intelecto, sino también a la parte afectiva, a nuestro corazón rendido al Señor. Y por último, si ha cambiado nuestra mente, si infunde en nuestro corazón aliento, nos lleva entonces a un actuar diferente. Porque la Biblia, la palabra del Señor, informa nuestra mente para que nuestra mente sea una mente renovada, cambia nuestro corazón y también transforma nuestra vida. Nos lleva entonces a este tercer aspecto que tiene que ver con el vivir.
que son las manos, la práctica, la acción. Aquí es donde nosotros podemos decir las llantas finalmente tocan el asfalto para que podamos entonces andar en nuestro vehículo. ¿Qué actitud o acción debería cambiar hoy? ¿Qué me está pidiendo este texto? ¿Qué mandamiento me llama que yo obedezca para que lo ponga en práctica? ¿Qué actitud me dice que no debería considerar? ¿Qué no debería hacer? ¿Qué sí debería hacer? Recuerden, ahora en el poder del Señor yo podría hacerlo, pero me lleva a pensar eso el texto. ¿Qué yo debería hacer? Así que la base para esto es el Evangelio. No somos llamados a obedecer para que Dios nos perdone. Eso sería religiosidad. Obedecemos porque Dios ya nos perdonó en Cristo. Eso es el Evangelio. El Evangelio nos hace ahora aceptos ante el Señor y los mandamientos o lo que encontramos en la Escritura que nos llama a un cambio, lo hacemos ahora en virtud de lo que Cristo ha hecho. Por eso estuvimos viendo cómo el texto nos informa o nos apunta a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra aplicación entonces es una respuesta de gratitud. No es el pago de una deuda. Quien pagó nuestra deuda fue Jesucristo, nuestro Señor. Nosotros lo que hacemos es responder en gratitud por la deuda que Él nos pagó. Totalmente distinto. Repito, no hacemos lo que hacemos, no respondemos o no aplicamos el texto a nuestra manera de vivir o de actuar para pagar una deuda, para garantizar nuestro estatus delante del Señor como hijos de Él. No, lo que hacemos es una respuesta de gratitud por lo que Él ya ha hecho. Quien pagó nuestra deuda fue nuestro Señor Jesús. Y ahora nosotros respondemos en gratitud por lo que Él ha hecho. Así que eso es algo que deberíamos tener en cuenta en nuestra aplicación. No podemos ignorar nada de lo que hemos hecho. Si lo que vemos aquí de Cristo señala esto, hemos visto en el texto que nos apunta a esto, entonces nuestra aplicación debe ser coherente con ello. Así que es un método que se hace en un mismo momento que nosotros estamos viendo por etapas día a día. Para que pueda entenderse quizás esto mejor, vamos a aplicarlo al Salmo 32, que es el Salmo que hemos estado estudiando. Así que hagamos nuestro laboratorio bíblico, nuestro laboratorio práctico de nuestro texto, en este caso el Salmo 32. Así que si incluso usted quiere escribir algo mientras yo estoy hablando, usted puede estar haciéndolo. Si alguna cuestión quiere ir agregando acerca de alguna de las aplicaciones que estamos viendo, ahora que hemos visto de qué trata cada una de estas etapas o áreas de aplicación de nuestro texto. En cuanto a la dimensión 1, si queremos llamarlo así, o el área 1, que es el área de pensar, el cambio de creencia, nosotros podemos preguntarnos o poder aplicar este Salmo 32 de la siguiente manera. Quisiera hacerles una pregunta. Sean honestos, ¿ok? Seamos sinceros. Antes de estudiar este Salmo, ¿cuál era nuestra mentira? Quizás una mentira favorita que hacíamos para nosotros no confesar nuestro pecado. ¿Qué mentira nos estábamos creyendo? Por ejemplo, no es para tanto. Lo que hice no es tan grave. Hay gente que comete peores pecados. O Dios se va a enojar si yo me acerco a Él. Mira lo terrible, una vez más lo volví a hacer. O esto lo arreglo yo solo. Después que lo arreglo me acerco al Señor. Tenemos 3 mentiras. Una vez más, la primera, decir que ese pecado no es tan grave. La segunda, temerle a Dios porque decimos se va a enojar y no queremos, y él no me va a aceptar así como soy. Y la tercera mentira, esto lo voy a arreglar yo solo. 3 mentiras que se convierten en 3 acciones que continuamente podemos nosotros estar realizando. ¿Y qué nos dice el texto? Nos dice que nosotros somos llamados a confesar nuestro pecado, que ese es el camino que el Señor nos indica y que no seamos necios como el mulo. De modo que el Señor nos está diciendo, esto es como tiene que acercarte y esto debe informar nuestra mente para que la próxima vez que pequemos, en lugar de estar queriendo nosotros decir, no, Dios no me va a perdonar en esta ocasión, o irnos por el otro extremo y decir, esto yo lo voy a arreglar solo porque el que reza y peca empata. O no es para tanto, no es tan grave. No, el pecado es pecado, sí es grave, porque pecaste contra un Dios santo. Ahora ese Dios santo te ofrece su perdón si te acercas a Él humillado, o sea, rendido, reconociendo tu falta. Así nos ha dicho el Salmo que podemos hacerlo. Porque mientras callemos, nuestros huesos se envejecen, nuestros huesos se secan. Pero en cambio cuando confesamos nuestro pecado, Él nos perdona. Y esa es la invitación que te hace el texto. No intentes o no pienses que lo puedes arreglar solo, porque es imposible. No tienes la capacidad. Lo que nosotros tendemos a hacer naturalmente es pecar. Y el texto nos está invitando y nuestra mente debería ser informado por eso. Tú eres acepto en Cristo.
Por medio de Cristo no tienes que hacer otro sacrificio, sino acercarte confiadamente ante Él, porque ya eres justificado por la obra de Cristo Jesús. De manera, mi hermano querido, que esto debe informar nuestra mente, lo que leímos en el Salmo, para que cuando pequemos nosotros podamos decir, yo sé cuál es el camino en el cual yo debo andar. Él me ha dicho cuál es el camino, y el camino no es otro, sino la confesión de mi pecado. Cuando yo peque, voy a ir a mi Señor nuevamente. Eso es aplicar el texto, informa tu mente diciéndole, yo tengo a uno que me perdona a pesar de mí. Ahora, yendo a la dimensión 2, ojo, yo estoy aquí haciendo una aplicación, esta no es la única, ¿no? Aclaro, pero estoy haciendo una que es coherente con el texto para que se entienda mejor la aplicación de lo que estamos diciendo. Usted podría considerar quizás alguna otra cosa que usted desconocía o ignoraba del texto y le ha ayudado a usted a poder entenderlo mejor y quizás esa aplicación pueda ser coherente. Entienda algo, el significado del texto es uno solo. La aplicación del texto es donde varía, porque no es lo mismo la situación que yo esté viviendo que la que usted esté viviendo. Y usted no va a aplicar esto como usted quiera, no, usted va a aplicarlo en coherencia con lo que el texto significa. Simplemente que en esa aplicación particular a usted le va a hablar una de las verdades que estamos viendo acá, la va a aplicar usted a su vida, porque, por ejemplo, ¿qué tal que yo sí entienda de que yo cada vez que peco puedo acercarme al Señor confiadamente? Tal vez lo que necesito recordarme es que yo puedo ser quizás como un mulo, muchas veces, testarudo, necio, y tardarme más. Yo lo sé, yo entiendo que yo me tengo que acercar al Señor confiadamente, pero quizás en lo que yo debo ir remarcarme, quizás mi aplicación en cuanto al pensar sea, yo soy como ese mulo, porque me demoro en ir al Señor a confesar mi pecado. Hoy tengo que aprender a que el camino debe ser más corto a ir a mi Señor, pero otro tenía que aprender que a pesar de que tú peques, tú tienes a dónde acercarte y ver ese amor del Señor aquí expresado o mostrado para ti. Así que la aplicación, siendo la misma dinámica, lo mismo que está explicando el texto, el mismo significado, puede tener particularidades de ese mismo significado aplicado a cada vida por cada situación que se esté viviendo. Espero que esto se haya podido entender. Ahora, yendo a la segunda dimensión que tiene que ver con el sentir, con el corazón, con el cambio de afectos. El versículo 11, por mencionar uno, nos dice, alegraos, gozaos, cantad. Particularmente este texto tiene algunos mandatos emocionales. Algunos textos no tocan ninguna emoción tan directamente o tan señalada, tan claramente como este, pero seguramente sí va a afectar nuestra emoción. Porque la escritura, la palabra del Señor nos transforma en todo nuestro ser integral. De modo que nuestras emociones son transformadas, o al menos nuestros afectos. Nuestros afectos son cambiados. El hecho de sabernos que podemos ser perdonados. Hermanos, si nosotros hemos entendido por el estudio del texto que Cristo fue en la cruz despreciado, como si pudiéramos utilizar esa palabra, fue seco Él, para que nosotros fuéramos perdonados, nosotros no podemos seguir amargados. De modo que algunas de las cosas que pudiéramos aplicar en cuanto a este texto en nuestras emociones, en nuestra dimensión del sentir, debería ser cómo yo puedo estar más gozoso. Cómo este texto yo puedo decir realmente que yo soy bienaventurado, que yo soy gozoso por lo que el Señor ha hecho, por el hecho de verme como perdonado a pesar de mí. O por ejemplo, podría preguntarte, ¿qué emoción debería reemplazar a mi miedo cuando soy descubierto en pecado, o a la ansiedad que me da cuando el Señor me ha descubierto en pecado, o cuando yo sé que Él sabe mi pecado, lo que he cometido? Debería saber de que el Señor me hace bienaventurado si yo confieso mi pecado, porque Él promete perdonarme. Mis emociones van a cambiar, mi afecto va a cambiar en la medida que yo pueda aplicarlo coherentemente con lo que el texto dice. Así que todos los textos no solamente aplican o informan nuestra mente, sino que también cambian nuestro corazón, pero también transforman nuestra vida. Y en la tercera dimensión, el cambio de acción. En lo argumentado en el Salmo, somos llamados a confesar y a no ser como el mulo. No deberíamos ser como el mulo. La aplicación al ver este pasaje no es voy a orar más, porque eso es demasiado amplio. Debe ser un asunto específico, una aplicación específica. Por ejemplo, ¿hay algún área de tu vida donde has estado actuando como el mulo? Terco, en silencio. ¿Qué vas a hacer cuando termine esta transmisión? ¿Vas a seguir siendo como ese mulo? ¿Qué confesión tiene que hacerlo ya al Señor? Es decir, Señor, el salmista nos muestra que él confesó sus pecados y yo no lo he hecho.
a la acción práctica me lleva el texto a no demorarme para confesar mis pecados, porque ya he sido informado en mi mente que el Señor perdona mis pecados a pesar de mí. Y mi afecto en esto cambia porque me emociona el hecho de saber que a pesar de mí tengo un Dios de amor que puede perdonarme y que está dispuesto a hacerlo si yo tan solo confieso mi pecado. Así que mi acción práctica no es pensar en que Perencejo tiene que pedir perdón por sus pecados. Yo, porque David era uno que estaba con el Señor, el hombre conforme al corazón de Dios. Y David entiende que él debe acercarse al Señor a confesar sus pecados porque él ha cometido esta falta, esta impiedad delante del Señor. Así que, hermanos, la aplicación debería ser una aplicación que informe nuestra mente, que nos transforme la manera de pensar, la manera de nosotros sentir, pero también la manera de nosotros vivir. Así que pensemos de maneras particulares en que podemos nosotros aplicar este pasaje a nuestro día de hoy, a nuestras propias vidas. Así que para ir aterrizando, quisiera hoy que volviéramos a recordar a manera de resumen lo que hemos estado viendo en el método Costa. Ese es el método que hemos aprendido para estudiar la Biblia. Hemos completado nuestra primera vuelta. Hemos visto el fundamento de todo nuestro tiempo de estudio de la palabra del Señor. Hemos visto el contexto, cómo nos ubicamos en la historia, o al menos cómo nos ubicamos en este texto, cómo entendemos. Recordarán ustedes, vimos contexto histórico, contexto bíblico, contexto cultural y contexto literario. Vimos cada uno de ellos. Cada uno tiene sus particularidades. Usted puede volver a ver el video, analice lo que estuvimos hablando allí y estúdielo con mayor detenimiento si es necesario que usted lo haga. Ahora, también estuvimos viendo luego del contexto, estuvimos viendo la observación. Y lo que hacemos en la observación es a través de la lectura, ver lo que nos está diciendo el texto. Recuerde, lo que nos dice el texto. No lo que estamos entendiendo, todavía no nos metemos con lo que entendemos o el significado del texto, sino ¿qué nos dice? ¿Qué nos está diciendo el texto? Usted está leyendo, aquí está comunicándose fulano con este. Aquí de repente está hablando él, pero de repente se mete otra persona en la historia. O si es una carta, Pablo estaba diciendo esto, pero ahora parece que cambia de tema. O Juan, o el que sea. ¿Qué está pasando en el texto? ¿Qué nos está contando? ¿Lo entiendo? No lo entiendo mucho, pero esto es lo que está diciéndome. ¿Qué significa? Eso es lo que venimos después a hacer. ¿Qué significa en este texto? ¿Entendimos el argumento? ¿Por qué el autor nos está contando esto? ¿Por qué el autor está teniendo esta visión? Por ejemplo, Ezequiel, Apocalipsis. ¿Por qué está diciendo estas cosas? ¿Qué significa esto? Bueno, hemos observado, ha presentado estos detalles, pero esto tiene una razón de ser. Él está comunicando algo al pueblo. Y en esa comunicación que está haciendo al pueblo del Señor, tiene un argumento que quiere sostener. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, cuando hablamos de teología bíblica, es cuando lo conectamos con Cristo, porque recordemos, Cristo es el tema central de toda la Escritura. Todas las Escrituras hablan y apuntan a Él. De manera que nosotros donde nos encontremos tenemos que saber, de alguna manera, este texto nos está mostrando algún aspecto del Evangelio. Y podamos nosotros conectar nuestro texto con Cristo de una manera coherente y consciente y clara, conforme a lo que hemos visto en el significado del texto. Pero posterior a eso, y en la última parte, es cómo eso lo llevamos a nuestra vida. ¿Cómo lo aplicamos? Transformando nuestra mente, nuestro corazón y nuestras vidas, nuestras manos. ¿Ok? Así que ya no somos turistas, ya no debemos ser turistas en las Escrituras, sino que tenemos herramientas básicas para tratar fiel nuestro texto. Y eso es lo que quiero que ahora tengamos en cuenta para nuestras siguientes lecciones. Aquí hemos terminado la parte de fundamento, la parte, digamos, básica. Pero vamos a introducirnos a la fase 2. A partir de la próxima clase vamos a dejar la teoría en general y vamos a empezar a meternos en terrenos específicos. Vamos a estudiar los géneros literarios, porque no se lee igual una carta que una historia. En una carta tenemos que tener en cuenta ciertos elementos, en una historia otro tipo de elementos que en la carta no nos funcionarían. Y al meternos en cada tipo de género literario, cuando usted lea, por ejemplo, la narrativa, usted lea, por ejemplo, Éxodo. Éxodo en su mayoría es narrativa. Aunque tiene algunos aspectos que son una canción o algo por el estilo, en su generalidad es narrativa. Entonces usted cuando lo vea, usted dice, ya yo sé más o menos cómo debería tener en cuenta la narrativa. Entonces usted viene y hace un ejercicio de ese tipo, hace su aplicación del Costa teniendo en cuenta algunos elementos que vimos en ese género literario. Así que vamos a ver los distintos tipos de género literario y vamos a ver cómo lo llevamos a la práctica. Y empezaremos con las historias que nos informan los detalles de la vida
y ministerio de Jesús, aunque también aquí podríamos introducir el libro de los Hechos, que no es exactamente lo mismo que los evangelios, pero algunas cuestiones sí se pueden tener como similitud. Vamos a tener como base el evangelio de Marcos, ¿ok? No vamos a entrar en los demás detalles de los demás evangelios, tampoco vamos a estudiar a profundidad Marcos, pero vamos a tener en cuenta algunos aspectos que nos ayuden a irnos o a abordar cualquier texto, sea un evangelio o sea incluso el libro de los Hechos. ¿Qué preguntas deberíamos estar haciéndonos en las diferentes etapas del método Costa para más o menos estar aplicándolo o estar entendiendo nuestro texto en cualquiera de los evangelios en que nos encontremos? Así que dándoles este preámbulo, quiero dejarle la siguiente tarea para el día de mañana. Vamos a usar el evangelio de Marcos como he dicho. Y para la próxima clase, la de mañana, quiero que lean Marcos 1 del 1 al 15. Van a leerlo. Y solo van a responder esta pregunta simple para que la escriban mañana en el chat cuando nos conectemos a las 5:30, ¿vale? ¿Qué palabras usa Marcos para presentar a Jesús en estos primeros 15 versículos? Es decir, ¿con qué palabras él se refiere a Jesús ahí en este texto? Usted la va a anotar, la lea el texto y empieza a subrayar, empieza a encerrar en un círculo o escríbelo en una libreta, en una hoja, como a usted le sea mejor. Jesús aquí se menciona de esta manera, de esta manera, de esta manera, ¿ok? Versículos 1 al 15 de Marcos 1. Esa es la tarea simple, de mera observación. ¿Va usted a encerrar o va usted a escribir en una parte cómo se presenta a Jesús en esos primeros 15 versículos? Anótela y la trae para la próxima clase para que en el momento que diga, usted la esté escribiendo allí, ¿ok? Así que ese sería nuestro tiempo de clase del día de hoy, habiendo aprendido de lo que es la aplicación, pero también dejándoles esta tarea para nuestra siguiente fase, y es introduciéndonos ahora al tema de los evangelios y el libro de los Hechos. No siendo más, mis hermanos, démosle gracias al Señor y oremos a Él por su gran bondad para con nosotros de enseñarnos en su palabra, de enseñarnos su palabra. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu inmensa bondad y amor. Gracias por tu sostenernos y bendecirnos, mi Rey. Gracias por ayudarnos, Señor, a que tu palabra no solamente sea entendida, sino que también sea aplicada a nuestras vidas. Así que te pedimos, Señor, ayúdanos, guíanos y oriéntanos para que podamos nosotros lo que estudiamos de tu palabra poder aplicarlo a nuestras vidas de una manera coherente con la revelación que tú allí nos das. Ayúdanos, Señor, a que esto pueda ser el nutrimento con el que nosotros buscamos alimentarnos cada día. De nada nos servirá entender que la Biblia es tu palabra si al final no nos alimentamos de lo que ella nos dice. Así que, Señor, que el alimento que busquemos diariamente sea tu palabra y que podamos trazarla de manera fiel, Señor, podamos entenderla y aplicarla a nuestras vidas para la gloria y honra de tu santo nombre. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el día de mañana y que puedan aplicar todo esto que están viendo a sus propias vidas. Y el Señor les ayude a crecer en el conocimiento de Él y, por supuesto, en el amor por Él y hacia Él. El Señor les bendiga a todos. Fuerte abrazo. Bye, bye.